Buenas tardes, mi nombre es Alan Bermúdez, soy de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. Vamos a hablar sobre el cerebro, sus hemisferios y las funciones que cumple. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El izquierdo, que se encuentra en esta parte, en la izquierda, es el componente principal del lenguaje y se encuentra en el hemisferio dominante, en la zona perisilvania. Esta parte que tenemos del cerebro incluye todo lo que tiene que ver con la lógica, estadística, con la resolución de problemas, con este, con el aprender información teórica, hacer deducciones, el poder analizar, el ser capaz de ser este, ¿cómo es? El ser capaz de hacer razonamientos lógicos, etcétera. Por otro lado está el hemisferio cerebral derecho, que controla los movimientos que realiza el lado izquierdo del cerebro. Este depende de su severidad. Una embolia que afecta al hemisferio cerebral derecho puede producir pérdida funcional o afectar las destrezas motoras. En esta parte prevalece lo que es la creatividad, el arte, este, el también poder diseñar estrategias para resolver problemas específicos de manera holística y permite ver imágenes, oír sonidos y oler cosas en su mismo pensamiento que se encuentra aquí. Es decir, el lado izquierdo prevalece lo que es el razonamiento y la lógica. Todo lo que tiene que ver con el poder aprender. El lado derecho se basa más en el arte, en la imaginación y en los sentidos del ser humano, los cinco sentidos, que es la vista, el olfato, el tacto, el oído, etcétera. Bien, ahora hablaremos sobre la estructura de la neurona y las funciones que cumple. Como primer punto está el núcleo, que es lo que encontramos aquí. Es la parte central de la neurona, se encuentra situada en el cuerpo celular y se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Luego encontramos las dendritas, que vendrían siendo estas ramificaciones, raíces, o como ustedes la pueden asociar de mejor manera. Eh, Estas dendritas son los brazos de la neurona. Su objetivo es transmitir información. Esta información va pasando de neurona en neurona en el sistema nervioso, que se da de la siguiente manera. Mientras que el axón envía los impulsos nerviosos que vienen del cuerpo neuronal, este, las dendritas de la neurona envían y reciben esta información para llevarla al nuevo soma y seguir con el ciclo de cada estructura nerviosa para que nuestro cerebro pueda recibir la información que se quiera dar. Como punto número 3, tenemos el cuerpo celular, que está en la parte de la neurona, que es esta que está aquí. Y en este espacio es donde se sintetiza o genera la mayor parte de las moléculas de la neurona y se realizan las actividades más importantes para mantener la vida y cuidar las funciones de la célula nerviosa. Como cuarto punto están las neuroglia, que son células especializadas que están aquí, aquí en medio, que se pueden realizar todas las funciones de nutrición y soporte necesarias para su supervivencia. Esta vendría siendo su función. Como quinto está la mielina, que es este material que está aquí,
que compone de proteínas y lípidos. Se encuentran formando vainas alrededor de los axones neuronales y permite protegerlos, aislarlo y hacer hasta 100 veces más eficiente la transmisión potencial de la acción. Como sexto punto está el terminal de los axones, que vendría siendo la parte de aquí abajo, que también es como otras ramificaciones que se encuentran en la neurona. Este terminal de los axones, o también botones sinápticos, son aquellos que se encuentran al final del axón y se divide en terminales cuya función será la unión de las neuronas. Esta función permitirá poder formar una sinapsis. La sinapsis es la transmisión eh, de pequeños almacenamientos llamados vesículas, que de estas vesículas, digamos que son los botones terminales de una neurona hasta llegar a la dendrita. De otra neurona. Es lo que conoce como la sinapsis. Eh, Como séptimo punto está el nodo de Rambier. El nodo de Rambier es esta pequeña fisura, hueco o espacio que se encuentra entre las mielinas del axón. Este espacio va distribuido por vaina, que es el justo y necesario para optimizar la transmisión del impulso y que esto no se pierda. Esto es lo que se conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso. La principal función es facilitar la conducción y el optimizar el consumo energético. Por último, tenemos lo que es el axón que se encuentra en esta parte. Se encuentra en esta parte de la neurona. Esta es otra parte principal que contribuye con la transmisión de las señales eléctricas desde la soma de la neurona hasta los botones terminales. Ahora vamos a hablar sobre el sistema límbico de nuestro cerebro, sus partes y qué función cumple. Pues el sistema límbico es el conjunto de estructuras que se interconectan mediante emociones, aprendizaje y memoria. También es un conjunto de estructura cerebral que responde a ciertos estímulos ambientales, produciendo como respuesta las emociones, como el odio, la alegría, la tristeza, entre otros. Ahora sus partes, empezamos con la primera, son las amígdalas, que las encontramos aquí, que tiene como figura, se podría decir, como una forma de rosca o un arco, o como ustedes lo quieran relacionar. La parte de aquí son las amígdalas, la parte de la estructura de nuestro cerebro límbico y que se involucra en muchas funciones cerebrales, que incluye la memoria, las emociones, el aprendizaje y más que todo también procesa lo que son las emociones reflexivas como el miedo y la ansiedad. Luego tendremos la circunvolución cingulada, que esta se sitúa en la parte externa, podríamos decirle, que tiene forma de arco también. Esta circunvolución circulada desempeña un papel en el procesamiento de la experiencia emocional y consciente. Vendría siendo su función. Luego tendríamos lo que es el fondo de saco, que está en forma de arco aquí. Esta partecita aquí es el fondo de saco y que su estructura forma un arco y que conecta al hipocampo y con otras partes del sistema límbico.
Luego tendríamos lo que es el hipocampo, que está cerca del fondo de saco, que cerca del fondo de saco y de las amígdalas también, que un, vendría siendo la misma figura de las amígdalas y que juega un papel importante en la formación de recuerdos a largo plazo. Esto está relacionado a la memoria. Luego tendríamos lo que es la circunvalación del hipocampo, que está cerca del mismo nombre y que es una vía de conexión importante en el sistema límbico. Ahora tendremos lo que es el tálamo, que vendría siendo como una forma de saco que está de la, está dentro de lo que es el cerebro y que cumple con un relevo importante entre los sentidos de la corteza cerebral y la capa externa del cerebro, que consiste en los lóbulos cerebrales que tenemos, que son el parietal, el occipital, el frontal y el temporal. También tenemos lo que es el hipotálamo, que viene estando adentro del tálamo, que tiene forma de una semillita y que esta cumple con el área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. Bien, ahora para finalizar tenemos lo que son los lóbulos cerebrales, que son aquellos que están en zonas anatómicas que se componen por cada hemisferio y son los que se encargan de las funciones motoras, sensitivas, cognitivas de cada ser humano. El primer lóbulo es el que tenemos, es el frontal, que se encarga del movimiento, de las emociones, de la atención, del lenguaje y del razonamiento. Estas pueden ser la conducta, el habla, la regulación emocional, el razonamiento, entre otros. Luego tenemos lo que es el lóbulo parietal, que es aquel que se encarga de integrar la información de los sentidos. Puede ser el tacto, el gusto, el olfato, el dolor, la precisión y la temperatura. Luego tenemos el lóbulo temporal. Este es el que juega un papel importante en lo que es la información auditiva, el reconocer también el lenguaje y la información de la memoria que poseemos. Por último, en la zona roja, que es este último, es el lóbulo occipital y que solamente se centra en lo que es lo principal de la visión. Tenemos ya para culminar lo que es el tronco encefálico y el cerebelo, que que es aquel que controla, no, o sea, es aquel que tiene como función el caminar, el pararse, lo que es las funciones motoras complejas, es lo que se encarga el cerebelo. Gracias. Esos fueron los 4 puntos sobre el cerebro. El cerebro y sus hemisferios, la neurona, el sistema límbico del cerebro y los lóbulos cerebrales.